Hola hermanos, el día de hoy 9 de septiembre del 2023 es sábado de la 22ª semana del tiempo ordinario. Hoy es uno de esos días que yo sigo insistiendo que deberían de ser memoria obligatoria para toda América Latina, al menos. Estamos ante uno de los más grandes santos que ha tenido la gracia el continente de conocer. San Pedro Claver Corberó. Juan Pedro, de hecho así bautizado, él nació en junio de 1580 en Lérida, en Verdú, así se llama ese pueblito donde él nació. Pues su papá se llamaba también, igual que él, se llamaba Pedro, su mamá se llamaba Ana Corberó. Tuvieron aparte de él otros 3 hijos, Juan, Isabel y Santiago. Su mamá muere cuando él tiene 15 años, igualmente muere su hermano Santiago. Tenía un tío que era canónigo que lo llevó a Barcelona para que allá iniciase sus estudios, lo que se llama las ciencias pues, de las artes liberales, como normalmente se le llama, y cuando estaba terminando de estudiar la retórica en el colegio de los jesuitas, pues entonces decidió hacerse jesuita, y entonces ingresa en la Compañía de Jesús en 1602. Los superiores decían que no tenía tantas luces, digamos, no era una persona muy capaz. Al final lo van a acusar de melancólico, de una persona muy ensimismada. Bueno, igual, ya eso siempre pasa con los santos, siempre hay acusaciones que verdaderamente son un poco descabelladas. Fue enviado, entonces fíjense ustedes, fue enviado a Palma de Mallorca, y ahí va a conocer a uno de los más grandes santos también de la Compañía de Jesús, San Alonso Rodríguez, que era el portero del convento, llamémosle convento, y entonces resulta ser que él pidió permiso porque al menos 15 minutos al día se ponían a platicar, y todo lo que le iba diciendo Alonso Rodríguez era un santazo, ya les digo, lo iba anotando, y entonces había un cuadernito, y además le regaló otro con meditaciones Alonso, y bueno, el tema es que él dudó de si ser sacerdote o no ser sacerdote. Lo que sí es que pues San Alonso Rodríguez soñó que había en el cielo un montón de tronos y un trono vacío. Y entonces él tuvo la visión en la que le decían: este trono está destinado para Pedro, que va a ser el gran misionero en América o en las Indias, pues en este caso, y él como se llamaba en aquel momento. Y entonces se lo contó, y bueno, y él desde siempre había querido irse de misionero. Finalmente se lo concedieron los superiores, y entonces ya les digo, una belleza va a llegar. Finalmente en 1610, como les digo, se le destina a América. Iba todavía como estudiante, ¿verdad? Él todavía no había sido, porque como les digo, tenía también la duda. Él quería seguir siendo como el portero, como Alonso Rodríguez, y de hecho durante mucho tiempo en Tunja, allá en Colombia, en la Nueva Granada, fue portero antes de su ordenación sacerdotal. Estudió, bueno, llegó a Cartagena de Indias, ahí tuvo su primer contacto con los negros, y sube por el río Magdalena, de ahí llega a Bogotá, a Santa Fe de Bogotá. En Santa Fe de Bogotá pues no había todavía propiamente la teología, tiene que regresar entonces, va a ser ordenado, voy rápido porque evidentemente no los quiero cansar a ustedes, ¿no? Va a ser ordenado sacerdote el 19 de marzo, fíjense ustedes, de 1616, 19 de marzo, el día de San José. Y la belleza, resulta que había ahí en la casa en Cartagena de Indias otro Alonso de Sandoval, que servía en medio de los negros, que llegaban, porque Cartagena de Indias era una de las 2 ciudades que estaba, o de los 2 puertos, que en la América colonial, pues estaba permitido el tráfico de negros. Recuérdense que vamos, desde el inicio estaba prohibida la esclavitud de los indígenas, y costó todo eso, pero bueno, pero el de los negros no, y entonces siempre con los reparos, pero había esos 2 lugares, entonces Cartagena de Indias, y empezó. Una obra, es que miren, realmente debe conmovernos lo que hacía. Miren, no hablaba las lenguas, tenía 5 negritos que le ayudaban a él con las traducciones de los que llegaban, ¿no? Y le ayudaban de una manera extraordinaria. A ellos les debemos muchísimo también. Tenemos que reconocer que ellos fueron grandes colaboradores de Pedro. Y se iba, cuando sabía que iba a llegar un barco, que le avisaban que iba a llegar un barco, el hombre pues se preparaba con toda clase de bananos, naranjas, saumerios, tabaco,
tabaco, algo de vino, y bueno, y se metía a los barcos a la parte profunda donde iban aquella gran cantidad de esclavos. Acuérdense que el proceso de la esclavitud comenzaba en el África. Las mismas tribus africanas pues agarraban esclavos y los vendían a los comerciantes holandeses, ingleses y demás, y portugueses. Y así, una cosa horrible, realmente una cosa horrible. Y morían a veces en esos barcos la mitad de la carga, por decirlo así. Él bajaba, se imaginan ustedes, después de 50, 60 días en alta mar, esos barcos, era una cantidad, un hedor, era aquello que yo ni me lo quiero ni imaginar. Y el hombre bajaba ahí a atenderlos, y si había alguno muy enfermo, él mismo lo llevaba directamente al hospital y él lo cuidaba. Ya les digo una cosa, cuando finalmente, y terminada la tercera aprobación, terminada todo pues el proceso y hace los votos solemnes, él se firmó así, o sea, él firmó: Pedro Claver, siervo para siempre de los negros, de los etíopes, porque era la manera como se les llamaba en aquel tiempo en España a todos los que venían de África, se les decía etíopes, y no, siervo para siempre, esclavo para siempre de los etíopes. Y así seguía firmando, así firmó siempre. Y ya les digo, se peleó con los encomenderos, con los esclavistas, se peleó con Mundo y Raimundo para salvar adelante, y pasaba horas y horas en los confesionarios, bajaba, les explicaba con imágenes, ¿no? Les explicaba a los esclavos, a los negros, y por favor que nadie se sienta ofendido, pues, así, la realidad es esta, ¿no? No les voy a decir afroamericanos, eso ya es una cosa que es cuando ya están en América, no son afroamericanos, eran esclavos, que les tratados como lo peor, y bueno, igual, perdón, pero es que la trata de personas es de lo peor, ¿no? Si no han ido a ver la película esta de Sound of Freedom, El sonido de la libertad, vayan a verla. Hacen mucho mal si no la ven, yo sé lo que les digo. Es una de las mejores películas en los últimos años, realmente le pone los pelos a uno de punta de toda la... Yo sabía muchas de estas cosas, ¿no? Pero realmente está muy bien hecha. Eduardo Verástegui ha hecho, y Jim Caviezel, un papel extraordinario. Y los dos niños, esos son la clave del asunto. Bueno, en fin, y fíjense, entonces él hace ese trabajo, lo acusaron de todo, porque como él guardaba algo de vino en su habitación, decían que era que se emborrachaba, que si guardaba algo de dinero para ayudarle a comprar víveres para los negros, y lo acusaron de todo, siempre, y evidentemente los esclavistas querían acabar con él, ¿no? Porque les arruinaba el negocio, y ya les digo, una cosa extraordinaria. En la iglesia él les oficiaba a los negros, los andaba buscando para que vinieran a misa, es decir, entre el confesionario, el leprosario y todo, era eso, era la tarea de él. Criticado, hay muchos relatos, porque cuando él murió se cuentan grandes cosas, levitaba en el momento de la consagración, se levantaba por los aires, porque realmente tenía una vida mística extraordinaria también. Y bueno, ya aquí me puedo pasar hablando más, y ya ven ustedes que estoy hablando mucho de él, pero yo no tengo ningún problema de hablar de los santos que realmente vale la pena hablar. León XIII, el Papa va a decir que después de Cristo era el santo que más le había impresionado. Y claro, a mí también me impresiona muchísimo. Y bueno, el tema es que se va a enfermar en 1650, por andar cuidando, se dio una peste ahí, de hecho murieron un montón de jesuitas ahí en la casa, y él también pues le dio una parálisis, luego tenía mucho temblor en las manos, que dicen que se le quitaba cuando oficiaba la misa, y aún así logró, como en ese momento ya se daba la separación entre Portugal y España, que habían estado unidos, acuérdense, porque desde tiempos de Felipe II, entonces dejaron de llegar barcos negreros, apenas si llegó alguno en esa época, y él igual, con todo y todo, alcanzó a llegar. Los últimos años, abandonado de todos, allá, paralítico prácticamente, abandonado de todos. Solo que cuando corrió la voz de que se estaba muriendo, no tienen idea. Dicen los superiores que parecía la procesión del Jueves Santo. Era cantidad y la gente decía, vamos a ver al santo, vamos a ver al santo. Autoridades, gente de alta alcurnia, negros, no tienen idea. Pasaron y pasaron y pasaron por ahí. Va a morir en la noche del 9 de septiembre de 1654. Y bueno, uno de los más grandes santos. Ya les digo, fue beatificado en 1850 y canonizado por el Papa León XIII en 1888. Y luego, para que lo sepan, en 1985 fue declarado patrono de los derechos humanos. Claro que sí. Uno de mis santos preferidos, sin duda que sí. Melancólico, con pocas luces.
la luz en el cielo. Vamos, carta a los Colosenses, seguimos leyéndola. En este caso es siempre el capítulo 1, versículos del 21 al 23. En otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal, para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál es la meta? Santos, puros e irreprochables. Ahí está. Alguno dirá, padre, parece lo mismo, ¿no? La santidad, la pureza, la irreprochabilidad. Sí, claro que sí. Pero la meta es eso. Nosotros, por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo que sufrió la muerte, estamos llamados a ser santos. Y estamos llamados a vivir en la pureza de pensamiento, de rectitud, de acción, de todo. Y luego, irreprochables. Irreprochables, que nadie nos señale nada, sino que estamos llamados siempre a hacer el bien. Piensen en Pedro Claver, tanto ataque y él se mantuvo haciendo siempre el bien. Y luego el otro tema, ¿no?, que dice Pablo, que es bello, para alcanzar eso hay que permanecer firmemente cimentados en la fe. ¿Ah? Fíjense, la fe, y no se dejen apartar de la esperanza. Qué bello, ¿eh? Si lo van viendo, aparecen las virtudes teologales aquí, que les dio el Evangelio que escucharon. Mantenernos firmes en la fe, ni a izquierda ni a derecha, firmes en la fe. El Evangelio, por el tiempo, disculpen que yo sé que hablé mucho de Pedro Claver. Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos. Empieza la controversia con los fariseos, ¿no? En el Evangelio de Lucas es muy particular, pero ya desde la primera hora, pues estamos apenas en el capítulo 6 y pues vamos a ir viendo, son 24 capítulos en Lucas, ¿no? Te dan de cuenta que ya vamos viendo esta controversia que empieza por las prácticas, llamemos de pureza, las prácticas en torno al sábado, en eso va. Es decir, es esto, que esos leguleyos que les gusta, todo hay que cumplirlo. Cuidado, no me malinterpreten, hay que cumplir con la ley, sí, pero hay que ver el espíritu de la ley. Hay que verlo hacia dónde conduce la ley. Hay unos expertos, sobre todo aquí en mi país, en que aunque la ley esté ya dada, la tergiversan, la cambian. Hace poco en un programa me di cuenta que estaban tratando el mismo problema de la constitucionalidad de algo, 3 abogados, 3 opiniones diferentes. Uno dice, ¿y esto qué es? Esta es la locura, ¿no? Pero es eso. Porque precisamente es farisaico detrás de todo esto. Cada uno interpreta según su criterio y se les olvida el espíritu. Se les olvida el espíritu de la ley. Y aquí Jesús pone el ejemplo de David, ¿no? Pues David entraron allá en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y entró. Y ahí, ¿sabes lo que les exigió el sumo sacerdote? Si van a leer el texto, que hubiera pureza, igual. Pero volvemos, digo, por lo de los santos, puros e irreprochables que nos decía la primera lectura. Cuidado, Cuidado, que no nos volvamos esclavos de acciones y de prácticas que, si su espíritu se mantiene, pueden ser modificadas para el bien de los hermanos, para el bien de los otros. Les invito a hacer oración. Señor, tú nos ofreces tu palabra y tu ley para compartir con nosotros tu sabiduría, para conducirnos por el camino del bien, para buscar la concordia y la paz, para ayudarnos a encontrarnos contigo. No permitas que utilicemos la ley para condenar, para someter a las personas más débiles, para defender los intereses de los poderosos, para justificar injusticias y atropellos, para convertirla en un ídolo sin corazón. Señor, danos sabiduría para comprender tu ley, confianza para aceptarla como camino de vida y acierto para mostrarla en positivo a los demás. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro Claver. Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos.